Hola, ¿cómo estás? Este es el sexto y último video de esta miniserie llamada Panorama del Antiguo Testamento. Si no has visto los videos anteriores, puedes verlos aquí en mi canal. Haz clic en los cards que están apareciendo ahorita en la pantalla. Pero si ya has estado viendo los videos anteriores y llegaste hasta acá, interesado en conocer un poco más de la Biblia, acompáñame hasta el final porque vamos a hablar sobre los últimos siglos de esta historia maravillosa de Israel y el acercamiento de la revelación final, del día final, es decir, de la llegada del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Al final puedes valorar este trabajo dándole un me gusta o un no me gusta, y si te gusta, suscríbete, únete ahora a nosotros, activa la campanita de notificación para seguir recibiendo el material que yo preparo con dedicación para ti. Sigamos con el panorama del Antiguo Testamento. Hablemos un poco del contexto histórico en esta etapa final del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Los pueblos alrededor del mar Mediterráneo fueron dominados por los griegos. El imperio dominante trató de inculcar en cada rincón de su territorio los beneficios de la filosofía y de la cultura helénica. En ese contexto, los sabios judíos que vivían en diversas partes del mundo se vieron en la obligación de hacer una reflexión aún más profunda sobre su fe y sobre su experiencia histórica. El libro de la sabiduría y las reflexiones del eclesiástico reflejan buena parte de ese diálogo entre el pensamiento hebreo y las inquietudes de los griegos. Nos hablan de cuestiones como quién es Dios, cuáles son sus designios, cómo Dios creó el mundo, qué sentido tiene la existencia, cómo portarnos ante las pruebas morales que la vida impone, entre otros temas. Pero no solo hubo diálogo en ese periodo. En la parte oriental del imperio griego se buscó cambiar las creencias del pueblo judío y reemplazar su fe revelada por creencias y prácticas rituales paganas. Comienza así una guerra que llevaría a los judíos a lograr su propia independencia política, aunque tuvieron que pasar por una de las más grandes pruebas de su historia. Ocurrió en Jerusalén una rebelión liderada por un sacerdote llamado Matatías y por sus hijos, apodados Macabeos. Contra los opresores griegos se libró una guerra en la cual muchos judíos murieron como soldados o como mártires. Los judíos lograron la independencia y pasaron a ser gobernados por sus propios sacerdotes asmoneos, antepasados de los macabeos, y en adelante hasta la llegada de los romanos y el ascenso del rey Herodes al trono, los judíos se organizarían en un régimen en el cual el sumo sacerdote sería la autoridad máxima, la única ley sería la ley de Dios, y surgirían diversas escuelas de interpretación de la ley, tales como los saduceos, los fariseos y los esenios. La guerra de los macabeos fue también una ocasión en la cual los judíos reflexionaron una vez más sobre el sentido de la vida en este mundo, en medio de tantos sufrimientos y pruebas. El mensaje de los sabios acerca de la vanidad de esta vida se consolida y abre las puertas a una mayor preocupación acerca de la vida después de la muerte. En los mismos libros de los macabeos encontramos importantes cuestiones acerca del juicio justo de Dios hacia aquellos que entregan sus vidas por la ley, acerca de la posibilidad de interceder con la oración en favor de la salvación de las almas muertas en un estado de purificación, y finalmente acerca de la fe en la resurrección de los cuerpos. Toda esa historia judía iba haciendo crecer una convicción única en la historia de las religiones. Dios es uno solo. Dios es bueno y misericordioso, es fiel, es poderoso y salva. El grito «Hosana, sálvanos ahora» resuena en las expectativas de los judíos por la llegada de su Mesías esperado. Se espera el Emanuel prometido en la época de los reyes, que vendría lleno de poder y gloria, al mismo tiempo que montado en un pollino y dispuesto a sacrificarse por su pueblo para que todos tengan vida en abundancia. De esa forma, termina la historia de Israel en lo que se refiere a las narraciones bíblicas del Antiguo Testamento. Aunque nuestro panorama no llega todavía a su final, sabemos por fuentes extrabíblicas que después de las conquistas de los macabeos,
el gobierno de los sacerdotes de Judá se deterioró moralmente y que, con la invasión de los romanos, esa decadencia moral se acentuó hasta el punto de que no se pudo impedir que un idumeo llamado Herodes tomara el poder. La historia vuelve una y otra vez a ser dramática. Roma vence a los helénicos, los griegos, y domina gran parte del Mediterráneo imponiendo una falsa paz a través de las armas. La opresión política, militar y financiera es fuerte y trajo al pueblo judío episodios tristes de constantes conflictos. Pese a ello, existe en ese contexto un cierto nivel de libertad religiosa. La Pax Romana posibilita también el desarrollo de las ciudades, de las carreteras y del sistema de comunicación. Era el momento final de la preparación histórica de la humanidad para el gran evento de la historia del reino de Dios, porque en ese contexto nació Jesús, el Cristo, Salvador de todos los hombres. Tras echar un vistazo a ese panorama del Antiguo Testamento, ¿acaso no hemos visto qué importante es la historia del pueblo judío para entender dónde estamos? Estamos en este monte llamado Nuevo Testamento, desde el cual podemos ver claramente que el pueblo elegido por Dios se orientaba a ser el hogar del Mesías, el Hijo del Padre, hecho hombre. El Evangelio es buena noticia, anunciada ya por los profetas. Existe una continuidad entre un periodo y otro, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De la misma manera, no debería haber división entre judíos y cristianos. Somos la continuidad de una misma historia, compartimos una misma fe en el mismo Dios único, que nos ha revelado sus designios y que ahora están consignados en un libro único, la Biblia. Jesús interpretó el Antiguo Testamento en las sinagogas. Vino para anunciar el reino esperado. Lo explicó con sus parábolas y lo manifestó con sus milagros. Un reino que no es de este mundo y que es para todos. Un reino que se hace presente en la medida en que Él mismo está presente. Finalmente, esa historia es también nuestra propia historia. Jesús trae hasta nosotros su reino, prometido desde el principio de la antigua alianza, y lo hace presente en la iglesia hoy. Su reino es para todos. Espero que este panorama te sirva para acercarse más a la historia de las dos alianzas, la antigua y la nueva. Cada libro, cada personaje, cada momento de esa historia, cada versículo del Antiguo Testamento, merece de nuestra parte toda nuestra devoción, oración y estudio. Mi nombre es Ricardo Braz y si has llegado hasta el final de este video es porque aprecias los conocimientos bíblicos y la forma como yo te he enseñado. Me gustaría saber de ti qué te pareció este panorama del Antiguo Testamento. ¿Qué otros temas quisieras conocer para crecer en tu cercanía a Dios a través de la Sagrada Escritura? Espero tus comentarios, comparte este contenido valioso con otras personas y que Dios te bendiga.